La bienvenida al queridísimo Charlie Abondoglio. ¿Cómo le va, Charlie? ¿Qué tal? Buen día, compañeros, compañeras. Buen día, Charlie. Bueno, ¿Todo bien después por de lo que acá? planteó Magnani, escucharte a vos va a ser interesante desde la política, Oh, desde el pensamiento nacional, porque claro, estamos en un clima de época muy complejo, ¿no? sí, sí, bueno, un poco esa es la palabra, ¿no? La época, entender la época, eh, cuáles son los rasgos distintivos de esta etapa. A mí es una pregunta que me obsesiona un poco y que últimamente siento que venimos, cuando digo venimos, hablo de un amplio espectro de la militancia que hace rato discute estos temas de fondo. Digo, venimos dándole vuelta a la caracterización, al diagnóstico en torno de esta clase política profesional, de la crisis de representación este, que derivó de esa descomposición ideológica y que a esa descomposición ideológica le siguió una descomposición moral por cuyo tobogán, digamos, descendimos a este infierno, ¿no? Pero creo que la sociedad entera ya hizo la crítica de esa dirigencia política a través de las urnas, ¿no? Digo que fueron las elecciones del año pasado, sino un que se vayan todos por otros medios. Este, entonces, digo, en todo caso, lo que tenemos que ver es qué tarea nos pone por delante esta orfandad dirigencial. Pero antes de eso, digo, para entender la etapa, bueno, ¿cuáles son los rasgos que la distinguen de otras etapas liberales? Y para eso, aunque haya que tomarse un antiácido, hay que mirar el fenómeno Milei, digo, hay que dejar a un lado por un rato la irritación que nos produce su egocentrismo y su estupidez, y bueno, y ver qué se condensa en ese personaje eh, de lo que efectivamente existe en la sociedad. Esto sin negar que la decrepitud de la clase política le haya dado un empuje decisivo a ese emergente, pero ahí la pregunta que surge sola es, bueno, ¿por qué fue ese emergente y no otro? Digo, ¿por qué no fue una opción ultra de izquierda que también criticaba los vicios de la dirigencia política y que hablaba de no pagarle al Fondo Monetario y que sacó 2 puntos? Ujú. Y bueno, ahí hay un par de cosas. La ideología de Milei es la ideología del sistema, por un lado. Pero al mismo tiempo, Milei conecta con un sentido común liberal que existe en la sociedad y me parece que eso es de lo que más nos cuesta hacernos cargo. Porque digo, decir que detrás de Milei está el AmCham, sí, es cierto. Pero digo, ¿qué ilumina de la etapa respecto de otros periodos liberales donde también estaban los grupos económicos locales y extranjeros detrás de las figuras políticas? Este, y lo mismo esto que decía de la crisis de representación, digo, es cierto, pero digo, nos deja oscuras un poco respecto de ciertas singularidades de la etapa si solo decimos eso. De lo que hay que hacer de claro es que evidentemente Milei y la paciencia social sobre la cual se está recostando tiene que ver con que hay un liberalismo y un individualismo que desde el 76 a la fecha ha echado raíces en nuestra sociedad y que un poco de eso se trataba lo que decía Thatcher en los 80, ¿no? La economía es el medio y el objetivo es el alma. Bueno, ¿cómo desandar todo eso? Parece que eso nos para ante un panorama, si querés, más completo y por supuesto muchísimo más desafiante. El objetivo es el alma. Sí, sí, Bueno, sí, bueno para bueno, pensar, ¿no? Sí. sí, y Es digo, como y que vaya que es como que han calado muy hondo, ¿no? A través de los años. tal cual. Y algo que hablábamos, me acuerdo en una entrevista en el verano, ¿no? Que uno estaba obviamente muy apesadumbrado, pero que, digo, a mí me parece que la mejor manera de conocer al pueblo es no esencializar sus virtudes ni sus defectos. Digo, ni el pueblo es infalible ni el pueblo es idiota. Digo, porque entonces solamente podemos querer un pueblo que se parece al que tenemos idealizado y cristalizado en la mente. No, el pueblo es lo que es. Digo, sabemos de sus hazañas y también sabemos de sus dolores, muchos de los cuales se han traducido en esto, en un fortísimo, eh, en un individualismo. Eso no significa que nosotros tengamos que bajar nuestra bandera, no porque tu vecino sea liberal individualista, vos te vas a hacer eh, liberal individualista. Ujú. Digo, seguimos teniendo el desafío de construir una opción política, ética, existencial, con la condición sine qua non de que queden por fuera todas las miserias
que han caracterizado al movimiento nacional o a su dirigencia, sobre todo del 83 para acá, y creo que ahí sí es muy útil, es una herramienta muy potente, la enorme cantidad de reflexiones que hemos intercambiado y que hemos construido durante los últimos años. Lo que sí pienso es que, bueno, algunos de esos diagnósticos ya están hechos, tenemos que cuidarnos quizás de no caer en análisis circulares y pensar un paso más, pensar, digamos, la salida de esto, y que Mm. creo que esa salida no se cifra únicamente en los límites de nuestra diligencia, sino que también la salida se cifra en, bueno, entender qué es lo que está pasando en los niveles más profundos de la sociedad, ¿no? Ujú. Charlie, y cuando decís, bueno, hay ciertos aspectos de nuestra sociedad, hay valores que coinciden, ¿no? Con esos valores liberales. También hay otros valores, como bien decías vos, hay Sí, defectos y virtudes, ¿no? Digamos, hay valores que tenemos que reivindicar. Ahora, ¿cómo hacemos para exacerbar ese lado? Porque, claro. a ver, Milei logró interpelar a un sector que, digamos, no todos los que votaron a Milei piensan exactamente como él, sino que logró tocar cierta fibra, ¿no? Creo que viene por el lado de la casta y demás, de cierto hartazgo que tiene que ver con la cuestión dirigencial. Pero más allá de eso, ¿cómo hacemos para, bueno, interpelar a esa misma sociedad, pero desde otro lado y apelando a esos valores que queremos nosotros resaltar, que tienen que ver con la Bueno, soberanía, con el nacionalismo, con la defensa de la patria? sí, con la solidaridad. Claro. Mira, hay una nota que recomiendo mucho que salió en una revista de la Universidad de Lanús, de un investigador de la misma universidad, se llama Aronatias, que lo que explica es que la potencia política del fenómeno de Milei descansa en el hecho de que incluso con un discurso delirante, o más bien por eso, le devolvió un sentido a las cosas, ¿no? Le fijó un rumbo en medio de una pérdida total de sentido, en medio de esa crisis casi ontológica atravesada nuestro movimiento, pero digo una pérdida de sentido general, reforzadísima por la inflación, por la interna del frente de todos, por la impotencia del frente de todos. Entonces, Milei de alguna manera repuso una dirección, ¿no? Ese gesto, me parece, esa irreverencia ante las cosas, es algo que en el mejor sentido de la palabra podríamos copiar. Me parece que nosotros hemos perdido el contacto con ese registro que tiene que ver con proponer una gesta, ¿no? Terminamos pareciendo una especie de patrulla civilizadora comedida y enfrente la barbarie desenfrenada que iba detrás Mm. de una utopía reaccionaria, pero una utopía al fin. Digo, y mientras Milei, de alguna manera, yo no sé si lo entendió u objetivamente simplemente lo encarnó, ese fenómeno interpreta que la política no está hecha solamente de razones y que está hecha también de pasiones. Y Milei removió todas las pasiones, muchas de ellas pasiones tristes, porque ahí hay resentimiento, hay esperanza, pero las movilizó, repuso un horizonte mítico. Bueno, ¿qué eran nuestras banderas sino banderas míticas, banderas Mm. movilizadoras? Tal cual. ¿No? Entonces, me parece que un poco la clave pasa por ahí, por volver a convocar a nuestro pueblo a esas grandes gestas que aún tenemos pendientes. Me parece que, bueno, más allá de lo pesimista que puede sonar el análisis o la descripción del panorama, a ver, quedan restos heroicos de esa Argentina organizada que hay que aprovechar al máximo, pero hay que aprovecharlo ahora, porque tal vez mañana sea tarde, digo. Queda la imposibilidad de que este sistema le arregle la vida a las mayorías, queda la angustia de vivir separado en guerra permanente con el al lado. Bueno, sobre el fracaso inevitable que va a tener todo esto, porque, a ver, Milei tiene crédito, pero el contrato electoral, digamos, en algún momento lo va a tener que cumplir y sabemos que no lo va a cumplir. Digo, él habló de bajar la inflación y de eso está atado con alambre. Eh, digo, y si lo cumple es porque el país, bueno, ya efectivamente avanzó en un sentido de latinoamericanización casi sin retorno. Pero bueno, sobre el fracaso de todo eso, nosotros podemos invitar nuevamente a nuestro pueblo o intentar, si se quiere, que al final es la tarea de la militancia. La militancia no crea ex nihilo procesos de liberación, pero sí puede tocar algunas fibras y disparar algunos procesos y me parece a mí que hay significantes. Está la idea de Argentina en el pueblo, hay una idea de soberanía, obviamente muy contaminada por consumos, pautas culturales, Mm.
pero todo eso de alguna manera está y me parece que es donde tenemos que intentar tocar. Creo que al final del día, como siempre, la tarea es construir la comunidad organizada. Digo, pasa por ahí, pasa por acercarse a nuestro pueblo, no pretendernos algo externo, en ningún caso este, pretender iluminar a ese pueblo, sino entrar en contacto, ¿no? En ese cuerpo a cuerpo, debatir y combatir. Me parece que ahí están un poco las claves de esta época, pero entendiendo de qué se trata la época y cuál es la verdadera altura de esta ola, cuál es la dimensión de la que enfrentamos, ¿no? Charlie, querido, un fuerte abrazo y gracias, amigo. Abrazo grande para ustedes.